Bueno, buenos días. Buenos días a compañeros y compañeras de las otras sedes. No veo nada para abajo, me siento así como en Hollywood. Bueno, hoy lo que voy a intentar aportar a estos encuentros es algo de lo que a lo mejor ya empezaron a hablar en distintos módulos, pero que seguramente ustedes saben que existe, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Y específicamente en relación a la Ley de Educación Sexual Integral, vamos a hacer algunas aproximaciones en el breve tiempo que tenemos para hablar de lo que es la perspectiva de género. Ustedes saben que en el año 2006 fue sancionada la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Este Programa Nacional de Educación Sexual Integral prevé la conformación de equipos de especialistas que van a escribir los lineamientos curriculares para darle contenido a estas perspectivas generales que va a establecer la ley. La ley dice que se entiende educación sexual la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es decir, la Ley de Educación Sexual Integral nos viene a correr de una idea tradicional sobre la sexualidad, que tiene que ver con pensar la sexualidad como un hecho biológico, pensar la sexualidad como reproducción, como relaciones sexuales, como genitalidad, pues la Ley de Educación Sexual Integral nos corre el eje de esto y abre una perspectiva de la sexualidad, justamente como el nombre de la ley lo indica, de modo integral. Dice la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150, que estos nuevos contenidos que se van a delimitar tienen como destinatarios y destinatarias todas las personas que transitan la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario, es decir, inicial, primaria, especial, secundaria, terciario y también técnico no universitario. Es decir, todas las personas que transitan el ámbito educativo. La ley tiene como propósitos también asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables, actualizados, sobre distintos aspectos de la sexualidad, pensada siempre en clave de integral, ¿no? Como decíamos. Promover actitudes responsables ante la sexualidad y prevenir problemas relacionados con la salud en general y con la salud sexual y reproductiva en particular. Esta Ley de Educación Sexual Integral en realidad también retoma otras leyes nacionales o contenidos de tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados a la Constitución, que tienen rango constitucional desde el año 1994. Y lo que atañe específicamente a la perspectiva de género, que es lo que vamos a referirnos hoy, es la CEDAW, que es una declaración internacional de derechos humanos que refiere a los derechos de las mujeres y que tiene un par de artículos. El artículo 5 y el artículo 10 van a tomar al ámbito educativo como un ámbito privilegiado para desarticular las relaciones de poder que existen en la cultura a partir de lo que se le asigna al hecho de ser varón o de ser mujer. Es decir, la Ley de Educación Sexual Integral viene a plantear, viene justamente en cumplimiento de lo que se establece como normativas a nivel internacional, como expectativas de derechos humanos. Esta ley 26.150, que se encuentra fácilmente en internet, si quieren leerla, establece entonces que se va a conformar un equipo de especialistas que van a delinear los lineamientos curriculares.
Los lineamientos curriculares son un material que salió 2 años después, que están contenidos también en un cuadernillo que se encuentra fácilmente en la web, que se llama Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral y que fue aprobado por el Consejo Federal de Educación. ¿Por qué es importante aclarar esto? El Consejo Federal de Educación es la reunión de todos los ministerios, de todas las provincias y del Ministerio de Educación, ¿no? Y del Ministerio de Educación de la Nación. El Consejo Federal de Educación, en sus reuniones, establece resoluciones que para el ámbito educativo tienen fuerza de ley. Lo que establece el Consejo Federal de Educación es ley. Y el Consejo Federal de Educación acordó estos contenidos, con lo cual entonces todas las provincias están comprometidas en tomar estos contenidos como obligatorios en el ámbito educativo. Esto a veces, bueno, muchos pensamos, bueno, es un contenido más, es otra cosa más que hay que pensar, es algo más que hay que aprender. Y sí es cierto que son cosas nuevas que tenemos que pensar, que las personas más grandes en nuestro tránsito por la educación nunca las pensamos, porque la sexualidad siempre fue un tema que aparentemente quedaba fuera de la escuela. Pero la Ley de Educación Sexual nos invita a pensar cuánto de esto no estaba fuera de la escuela, sino qué rol ha tenido la escuela y tiene la escuela en la formación de subjetividades y en contribuir en cómo nos pensamos, nos sentimos, en tanto varones, en tanto mujeres, en relación a nuestra identidad de género, a nuestra orientación sexual. Es decir, la escuela construye lógicas que tienen que ver con las sexualidades, aunque de esto antes no se hablaba. No se hablaba, pero había acciones concretas que actuaban sobre nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hablamos esto de cómo la escuela entonces construye un modo de ser varón o un modo de ser mujer, como siempre lo construyó, podemos repasar un poquito nuestras biografías, nuestra entrada al jardín de infantes. Las personas de mi generación teníamos un guardapolvo rosa o celeste, según fuéramos nenas o nenes. Yo tenía una canastita de mimbre pintada de rosa, con un moño rosa de raso arriba. Las de los nenes eran celestes, pero no tenían moño de raso. Se ve que el raso ya viene siendo un material complicado en la construcción de la masculinidad. Es contradictorio con alguna masculinidad hegemónica. Después de estar así, con esos atuendos, esperando que tocara la campana para nuestros primeros ritos en la educación formal, nos hacían formar en 2 filas. En 2 filas en donde no era aleatorio, no era que nos podíamos formar en 2 filas de acuerdo, no sé, a la altura o a las ganas o a la comodidad o a lo que tenías más cerca o a, no sé, si tenías alguna amiguita o amiguito, sino que esas 2 filas tenían que ver con un hecho fundamental en la vida escolar, ser varón o ser mujer. Entonces, también, ahí esa clasificación en ser varón o ser mujer es lo que determina cuál es el espacio físico que yo voy a ocupar en esa fila, en esos primeros ritos, en esos primeros momentos de ingreso a la escuela. La señorita va a dar un discurso, va a dar una bienvenida, donde nos va a decir bienvenidos a todos, y todas nos sentíamos incluidas en el todos, porque había que sentirse incluidas, incluso aunque no nos nombraran específicamente, como nos fuimos enterando después con el tiempo, que existen modos en que podamos ser nombradas o nombrados sin invisibilizar, sin excluir. Después de eso, claro, el juego en el jardín de infantes, en donde nos vamos a encontrar con que había juegos en donde las niñas no podíamos participar, y juegos en donde los niños no podían participar. ¿Y por qué no podíamos participar de todos los juegos y sí de algunos? Porque nuestra cultura prescribe un modo correcto de ser varón, y lo digo entre comillas, y un modo correcto de ser mujer, y justamente esos modos de ser varón o de ser mujer están construidos, están apuntalados por un montón de prácticas y discursos de los cuales la escuela es gran protagonista
Y que si fuera tan natural el modo de ser varón o de ser mujer, o sea, si hubiera algo de lo instintivo, de lo natural, no haría falta que nos dijeran con qué jugar. No haría falta que nos delimitaran un color o un modo de formar. Solas y solos las personas haríamos determinadas cosas distintas sin que mediara ninguna otra instrucción de la cultura. Entonces, desde este momento en que reparamos en que hay instrucciones, nos damos cuenta de que esto de ser varón y ser mujer, si bien hay un anclaje en un hecho biológico, pero en realidad tiene que ver con toda una construcción cultural que es mucho más larga que lo que mide un pene de un bebé recién nacido. Digamos que la diferencia es mucho más grande, la diferencia que la cultura construye es mucho más grande que la diferencia que la naturaleza muestra. Y a esto es lo que llamamos la perspectiva de género. El género es esa construcción cultural que no tiene que ver con lo biológico, sino que es social y que tiene que ver con establecer diferencias en la cultura, en la sociedad, pero diferencias que devienen en desigualdades, porque la diferencia es inherente a la vida social, a los seres humanos, a las sociedades, pero el asunto es que esa diferencia deviene desigualdad. Y ahí el punto que la Ley de Educación Sexual Integral viene a advertirnos. Porque con la diferencia, todo bien. La desigualdad es un tema que siempre fue un tema de la escuela, ¿no? Un tema que la escuela pone en cuestión. Después, bueno, hacemos a veces desastre, pero el punto es que la educación en sus formulaciones siempre tiene que ver con esto de limar desigualdades, ¿no? De limar asimetrías, injusticias y desigualdades. Entonces, también esto de considerar la desigualdad, la asimetría de poder que en la cultura se genera a partir del hecho de ser varón o de ser mujer, con la Ley de Educación Sexual Integral, esto es un tema escolar. Es un tema escolar ineludible, como es ineludible que la escuela alfabetiza, que la escuela enseña, no sé, contenidos de historia, de geografía. Es ineludible que la escuela tiene que reflexionar sobre qué contenidos enseña en clave de sexualidades y de géneros. Lo que tiene de interesante también la Ley de Educación Sexual Integral, en relación a lo que es la perspectiva de género, y teniendo en cuenta esto, de que a partir del hecho de ser varón o de ser mujer se construyen relaciones de poder, es interesante ver cómo la ESI nos obliga a pensar en el currículum explícito, nos obliga a pensar en qué enseña la escuela y cómo lo enseña, y nos obliga a pensar en el currículum oculto, que tiene que ver con todas estas otras interacciones, como la del color de la ropa, la canastita de colores, dónde me formo, cómo ocupo el espacio del patio. Y también tiene que ver justamente con qué interacciones generamos entre las personas en la escuela. Y estoy hablando de las relaciones de poder que tienen que ver con nuestra circulación por la institución, en tanto personas adultas, y con el estudiantado. Concretamente casos de acoso, de abuso, que últimamente han salido a la luz, bastantes situaciones de violencia, de acoso y abuso entre personal de las escuelas, ¿no? Y también es interesante ver cómo la educación sexual integral entonces, además de que viene a delimitar modos correctos de estar en la escuela en relación a las relaciones de poder que se construyen por el hecho de ser varón o de ser mujer, también tiene que ver con que nos ayuda y ayuda al estudiantado a reconocer y a legitimar situaciones que antes quedaban como por afuera de la escuela aparentemente, como lo que tiene que ver con las relaciones, las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar también. Y hay, bueno, quería referirme solamente a 2 artículos de diario, así como para pensar, digamos, en 2 problemáticas que salen en la prensa, que son como para que nos ayuden a pensar cuántas cosas nos habilita la ESI en la escuela. Una tiene que ver con que el año pasado
en la provincia de Santa Fe, a partir justamente de la inclusión de talleres de ESI que se difundieron, hubo cerca de 400 denuncias de niños, niñas y adolescentes de que eran víctimas de situaciones de abuso o acoso sexual en el ámbito familiar. Y como la escuela entonces termina siendo un ámbito en donde se pueden viabilizar, reconocer vulneración de derechos, y la escuela se transforma justamente en receptora de estas vulneraciones de derechos, y por lo tanto la escuela, bueno, se encuentra también en la obligación de resolver, de dar respuesta y de hacer vínculos con otras instituciones en pos de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y otra situación también de un artículo que salió en el diario ayer es de un caso en una escuela que, a partir de unos talleres de ESI que dieron con la profesora de lengua, que habrán trabajado lo del sexismo en el lenguaje y las relaciones de poder en ese ámbito, también algunas alumnas reconocieron que eran víctimas de acoso por parte de un docente, que también fue luego convenientemente denunciado. Entonces, digamos que la ESI nos permite reconocer situaciones de vulneración de derechos dentro de la escuela y más allá de la escuela. Y en este sentido es una herramienta maravillosa que hace del paso por la escuela, digamos, le da como para mi gusto, como un particular interés en estar en las escuelas, porque son contenidos, son perspectivas nuevas, y también nos pone en este lugar de tener que hacernos cargo de responder a otras demandas sociales de derechos que son ineludibles, porque la sociedad y la juventud demandan temas de los cuales ya espero que no volvamos, que no se vuelva atrás. En cuanto al concepto de sexualidad, entonces, ¿de qué habla la Ley de Educación Sexual Integral? Quiero insistir con esto, volver a pensar en esto de qué nos habla la ley cuando habla de sexualidad. Y leo textual de los materiales oficiales de la ESI. Dice entonces que la noción de sexualidad excede ampliamente la corriente idea de genitalidad o relaciones sexuales, e incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Dice la ley que la sexualidad es una de las dimensiones constitutivas de las personas que están presentes a lo largo de toda la vida, y que la sexualidad se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales, y se hacen presentes de distinto modo en lo que las personas expresamos, somos, sentimos, pensamos y hacemos. Y esto de lo que la cultura le atribuye al hecho de ser varón o de ser mujer, tiene incidencia en las posibilidades de disfrutar, de decidir, de hacer proyectos de vida, porque no es un dato menor en la vida de las personas nuestra socialización generizada al momento de poder hacer proyectos o de pensarnos o de valorarnos. Y en este sentido es interesante pensar lo que tiene que ver con el trabajo, cómo los estereotipos de género condicionan las posibilidades laborales. Y lo que tiene interesante esto es que, además de condicionar en qué puedo trabajar, en qué me concibo, en qué pienso que puedo trabajar, también tiene que ver con las valoraciones que se hacen sobre esto. Como para bajarlo así concretamente, pensaba en un ejemplo que tiene que ver con el mundo del trabajo, con la división sexual del trabajo. Nosotros pensamos siempre en el trabajo fabril como algo del orden de lo masculino, ¿no? ¿Quiénes trabajan en las fábricas? Rápidamente pensamos en el sujeto obrero, es un hombre adulto, es un hombre vestido de determinada manera,
Así como que ese es el estereotipo, ¿no? Lo que aparece incluso y lo que la escuela reproduce a través de los libros de texto. Pero resulta que si empezamos a rastrear un poquito en la historia del trabajo, nos encontramos con que las primeras personas que trabajaron en las fábricas, en los albores de la Revolución Industrial, no fueron varones adultos. Fueron mujeres y fueron niñas y niños. O sea, ese primer sujeto obrero industrial no fue varón adulto. ¿Y por qué motivo el varón adulto no era el principal trabajador de la fábrica? Porque en una cultura patriarcal lo que las mujeres hacemos está devaluado. Entonces la mano de obra femenina siempre es más barata que la masculina. ¿Por qué? ¿Porque trabajamos menos? ¿Porque producimos menos? No, porque el hecho de ser mujer baja el valor del trabajo, degrada el salario. También esto se repite en los niños y las niñas. Si el salario de un hombre, de una mujer era la mitad que el salario de un varón adulto, el salario de los niños y las niñas era la mitad que el salario de la mujer adulta. Entonces, de este modo, en la combinación de capitalismo y patriarcado, se consigue extraer mayor ganancia del trabajo, de la fuerza de trabajo de la clase obrera. Después, bueno, esto se fue modificando a través, por supuesto, de la acción gremial, a través también de acción desde los estados en pos de construir una idea de domesticidad femenina, porque también era cierto que la ausencia de las mujeres en el cuidado peligraba la supervivencia y la salud de los niños y las niñas, lo cual hacía peligrar, ¿qué cosa? La generación de recambio de quienes iban a tener que ir a trabajar a las fábricas, ¿no? Es decir, si nadie cuida a esos niños y esas niñas, ¿cuál va a ser la próxima generación de obreros y obreras? Entonces, hay en una combinación nuevamente de patriarcado y capitalismo y en pos de la reproducción de la mano de obra, fue que se cultivaron estas ideas de domesticidad de las mujeres, en donde la división sexual del trabajo dejó al varón fuertemente relacionado con el rol de ser proveedor en la familia y la mujer asociada a reproducir la mano de obra, es decir, reproducir la vida, ¿sí?, a través de justamente asignarle el trabajo de cuidado. De cuidado no solo de niños y niñas, sino también del cuidado de ancianos, que es un trabajo que sabemos que no recibe remuneración, ¿no? Que si bien contribuye globalmente a la economía global, pero sin embargo es un trabajo que específicamente no recibe remuneración. Y también es interesante pensar cómo, esto bueno, en una clase que daba los otros días en la escuela secundaria, en relación a qué rol ocuparon las mujeres en la Primera Guerra Mundial. Los varones, justamente jóvenes, en edad de estar en la fábrica, van al frente. Entonces hay propaganda por parte de los estados invitando a las mujeres a aportar en la guerra de distintas maneras. ¿Cuál era el aporte de las mujeres en la guerra? Y es interesante ver que las propagandas tienen como dos modos, ¿no? Hay como dos modelos de propaganda. Uno son invitar a las mujeres, o sea, instar a las mujeres a que le digan a sus hombres que vayan a pelear por la patria. Entonces, ¿quiénes son los hombres que estas mujeres invitan a pelear? Sus maridos, sus hijos, sus novios, ¿no? Como que la mujer no tenga en relación a la guerra y a esto de ir a matar o a morir, que la mujer no funcione como con un efecto que tire para atrás a los varones, sino que empuje a los varones a ir a cumplir con ese pacto de sangre con el Estado. Y hay otras publicidades que invitan a las mujeres a cumplir con lo que a ellas les toca y que es ir a fabricar municiones. Entonces aparecen fotos o aparecen afiches que son dibujos con mujeres en la fábrica. Y es muy interesante ver esto de mujeres fabricando municiones, ¿no? Mujeres fabricando, o sea, no solo trabajando en la industria metalúrgica, sino que además fabricando municiones, que es algo de lo que se le atribuye mucho al quehacer masculino, y sin embargo, como las mujeres en el momento en que es preciso,
se las invita a ocupar esos lugares, se revaloriza que vayan a trabajar en esos lugares y de hecho las mujeres trabajan en esos lugares. Y de hecho las armas con las que se mataron los europeos en la Primera Guerra Mundial fueron armas fabricadas por mujeres. Entonces estos detalles, digamos, estas cosas de la historia son interesantes porque la historia nos permite justamente rastrear, buscar distintas coyunturas y ver si efectivamente estos estereotipos tienen que ver con algo de la naturaleza o son construcciones culturales que en este caso de pensar el mundo del trabajo como está cortado por las cuestiones de género, siempre es interesante que pensemos cómo todo esto es funcional a un modo de acumulación que tiene que ver con el capitalismo. O sea, nada de todo esto es casual y es interesante que nos podamos pensar, ¿no?, en el marco de esos otros engranajes. Y cómo justamente los estereotipos de género tienen que ver con estas cuestiones. Otra cuestión que es interesante también pensar es por qué, salvo, bueno, tal vez en los espacios específicos que ustedes ocupan en el quehacer educativo, es un ámbito más donde hay más varones, pero en otros niveles educativos, como puede ser el nivel inicial o el nivel primario, un poco menos en el nivel secundario, es abrumadora la mayoría de mujeres. Y uno puede pensar entonces que es natural que las mujeres tengamos esa inclinación a educar, porque como nos gustan los chicos, porque todas tenemos instinto maternal, todas tenemos ganas de criar, y entonces como no podemos tener 200 hijos por año, entonces tenemos 200 alumnos por año. Bueno, entonces en el marco de estos úteros que nos gritan que queremos niños y niños alrededor, es que terminamos por eso siendo docentes, o a lo mejor hay otros condicionantes. Nuevamente la historia es muy, digamos, sirve para encontrar cómo es que llegamos a esto, ¿no? Resulta que en los albores del sistema educativo argentino, digamos, en el sistema educativo organizado desde el Estado fue feminizado. Pero ¿quiénes eran maestros y maestras antes? Y la escritura fue algo que a las mujeres se les retrasó, digamos, en la historia, ¿no? La adquisición de la destreza de leer y escribir, a eso las mujeres llegamos más tarde que los varones. Que los varones de nuestra misma clase social, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, que un varón de la élite o que una mujer de la élite aprendía igual que un varón, pero bueno, tenía menos acceso a la educación formal y qué sé yo, los varones de la élite en esta ciudad venían a esta escuela, las mujeres en todo caso las mujeres de su misma clase social en todo caso iban al Normal 1 y se recibían de maestras, con lo cual o devenían maestras o subían una escala en el escalafón de la carrera matrimonial, porque ser maestra daba algún puntaje. Era como una cajita feliz en el escalafón matrimonial. Pero además de esto, digamos, de que las mujeres fuimos más tardíamente acercándonos a la posibilidad de aprender a leer y escribir a lo largo de la historia, entonces, bueno, eran los varones los que sabían leer y escribir y era por eso los varones los que tenían en sus manos la tarea de educar. Las escuelas no eran públicas, eran escuelas que estaban más bien ligadas al ámbito parroquial y los maestros en general, decía, eran varones. Por supuesto que en las escuelas secundarias, que no eran muchas, en estas escuelas secundarias los maestros eran varones, los profesores eran varones, pero eran lo que se llaman profesionales, ¿no? O sea, que no son profesionales de educación, los profesionales son profesionales en otras áreas, qué sé yo, abogados, médicos, ingenieros, esas eran las personas que llenaban los claustros docentes de las escuelas. Pero cuando la ley 1420 impone armar un sistema educativo nacional y masificar la educación obligatoria, ahí se encuentra el Estado Nacional en la necesidad de pensar un cuerpo docente que sea funcional a esas necesidades y que sea, bueno, que sea posible, digamos, fabricar docentes para abordar
toda esa cantidad de escuelas que había que abrir a partir de la ley 1420. Entonces ahí los mentores, los que pergeniaron este sistema educativo que fue pionero, pensaron que las mujeres eran adecuadas para la tarea de enseñar. Porque ¿qué pasaba también? Cuando los varones eran maestros, los varones rápidamente ascendían a ser directores o inspectores, como se llamaba en esa época, los supervisores. ¿Por qué? Porque los sueldos de las maestras, de los maestros, el sueldo docente, siempre fue un sueldo bajo. Históricamente fue un sueldo bajo. Entonces, si el varón tiene que ser proveedor, un sueldo bajo, a un varón que sabe leer y escribir, puede aspirar a algo mejor que a un sueldo de maestro. Por lo tanto, entonces, aspiraban dentro del sistema educativo, a cargos más elevados. Con lo cual, entonces, era difícil la permanencia, esto de sostener un cuerpo docente que, con continuidad en el tiempo, que garantizara la educación de niños y niñas. Entonces Avellaneda dijo esto en un discurso. Escuchen qué bonito. Esto fue en 1869. Escuchen, digo, para que pensemos también a ver si esto nos sirve para pensar en la feminización del trabajo docente y a qué obedece. Dice, la experiencia ha demostrado efectivamente que la mujer es el mejor de los maestros, porque es más perseverante en su dedicación a la enseñanza, desde que no se le presentan, como al hombre, otras carreras para tentar su actividad o su ambición, porque sus salarios son más económicos y porque se halla, en fin, dotada de esas cualidades delicadas y comunicativas que la hacen apoderarse fácilmente de la inteligencia y la atención de los niños. Con la presencia de la mujer, la escuela ha dejado de ser esa prisión sombría que entristece y desalienta a los niños para convertirse, bajo su dulce influencia, en una prolongación del hogar doméstico. Este texto a mí me encanta porque dice montones de cosas. Habla, primero, de que somos más baratas, de que no tenemos ninguna otra tentación profesional, como que a nosotros así con que ser maestra ya nos alcanza, como que, ¿qué más? Habla de que a manos de varones las escuelas son prisiones sombrías, dice. Ahora bien, las mujeres con nuestras cualidades, con nuestra dulzura, bueno, no te rías. Las mujeres con nuestra dulzura transformamos la escuela en una prolongación del hogar. Y acá también viene la devaluación del salario. Las mujeres, es cierto que en nuestra socialización primaria, es decir, en nuestro primer contacto con la cultura, nos enseñan a hacer cosas. Nos enseñan a hacer cosas como limpiar, coser, cocinar. Todo eso las mujeres lo aprendemos, no porque lo aprendemos en otra institución externa a la familia. La aprendemos en la familia. Y como la aprendemos en la familia, queda pegada a esto como de lo que es natural en las niñas, ¿no? Y entonces, cuando una mujer va a enseñar costura, es como que, qué sé yo, es lo que sabe, digamos. ¿Qué le voy a pagar para que haga lo que sabe hacer porque es mujer? ¿No? O cuando una mujer va a enseñar cocina. Y qué sé yo, si las mujeres saben cocinar, a ver, ¿qué tanto? Si es más o menos como pagarle por respirar, ¿no? Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con lo que se nos atribuye a las mujeres y a los varones, en el marco siempre de los estereotipos de género que circulan en nuestra cultura, hace que la educación de cuestiones específicas, pero también la educación primaria, la educación inicial, como parece que lo que importa es ser dulce y buena y no una formación específica, entonces eso también devalúa el salario, porque hacer dulce y buena no se aprenden en un instituto. Hacer dulce y buena lo llevamos puesto, porque todas las mujeres somos dulces y buenas. No se rían, chicas, por favor. No quisiera que sean las maestras de mis nietos. Bueno, entonces, algunas cuestiones desordenadas sobre qué es el género, sobre las relaciones de poder, sobre cómo la cultura va construyendo todo un entramado de relaciones de poder, de estereotipos, de expectativas que son determinantes en la vida
y que en este caso es interesante que las pensemos para el ámbito educativo, para nuestro quehacer profesional. Y volviendo a esto, está como claro entonces, porque hablamos hasta ahora de cuáles son las expectativas en relación a los estereotipos que se le atribuyen a lo femenino, pero como decimos que la categoría de género es una categoría relacional que hace a una relación social de poder, tenemos que pensar entonces qué es lo que la cultura construye y qué es lo que la escuela refuerza en relación a una idea de masculinidad estereotipada, a una idea de masculinidad construida culturalmente, porque tampoco varón se nace. La masculinidad se construye en un montón también en un entramado de prácticas y discursos sociales que circulan y que tenemos naturalizadas. Estos mecanismos están naturalizados porque es imposible poder ver nuestra cultura como si fuéramos marcianas o marcianos, ¿no? Como estamos adentro y no lo vemos. Pero bueno, cuando nos ponemos a repasar estas cosas, nos encontramos que si bien a la nena se le enseña, ¿no? Se le da una muñeca, se le regalan juguetes que tienen que ver con lo que a las nenas les gusta, pero bueno, si fuera que tan natural, no haría falta reforzarlo con tanta proscripción y prescripción. A los varones también se les construye entonces un modo de estar en el mundo que tiene que ver básicamente con no ser, ni parecer, ni asemejarse a las mujeres y a lo femenino. Entonces los hombres no lloran. Entonces a los varones se les instruye todo el tiempo con que no sean mariquitas, con que en educación física en la escuela, seguramente todo el mundo tendrá, cuando repasa así en su biografía, algún relato, alguna situación, que después, bueno, vamos pensando que es natural, pero también hay situaciones que se construyen con sufrimiento y con dejar de lado montones de inclinaciones, de deseos, de curiosidades, porque hay que encuadrarse en esto que la cultura determina que es ser varón. Porque ser varón es ser proveedor, y ser varón que no es proveedor es ser un loser. Ser mujer y no ser proveedora se llama ama de casa. Hay hasta un rótulo, del cual tampoco podemos despegarnos aunque seamos proveedoras, ¿no? Pero bueno, siempre, la cultura nos regala ese maravilloso don de ser ama de casa que disimula la desocupación, disimula la frustración de la incapacidad, de la imposibilidad, no de la incapacidad, de la imposibilidad de generar recursos materiales. Entonces las emociones quedan por fuera del quehacer de los varones, la empatía está degradada. Y hay montones de instrucciones, entonces decía, desde la primera infancia, para que todo esto quede afuera. El año pasado en un curso donde doy formación ética en primer año en una escuela, estábamos hablando de esto que son justamente respondiendo a los contenidos que prescribe la educación sexual integral. Entonces estábamos haciendo unas actividades que tenían que ver con esto de reconocer cómo ser varón y ser mujer, y cómo ser varón y cómo ser mujer se construye en la cultura. Entonces estábamos haciendo una rueda y hablando de esto de los estereotipos, habíamos estado analizando las publicidades. Y entonces, yo propongo que cada uno y cada una fuéramos diciendo, en orden, en su turno, alguna frase, algún recuerdo que tuviéramos de alguna instrucción que nos ha dado alguien sobre esto de ser varón o ser mujer. Entonces yo dije, yo empiezo. Fui la primera que conté, y conté un hecho verídico que fue cuando estaba en 7º grado con un grupo de amigas, queríamos jugar a la pelota con los chicos en el recreo. Entonces los varones nos dejaban que nos turnábamos en el arco. Si los varones como que no nos decían que no, pero nos ponían así en lugares de una subalternidad así pasmosa. Y nosotras recontentas. Hasta que vino la señorita y nos llamó y nos dijo, chicas, al fútbol no juegan, porque las nenas no juegan al fútbol. Entonces, ¿qué nos quedó? Hacer lo que hacíamos siempre, que era sentarnos ahí en ronda y hablar, ¿no? Después dicen que las mujeres somos chusmas, que hablamos de más y todas estas cosas, pero qué sé yo, a lo mejor si pudiéramos jugar a la pelota en el recreo, jugaríamos y hablaríamos menos, no sé.
Bueno, entonces yo cuento esto. Entonces, bueno, el niño que yo tenía acá a la derecha dice, no se me ocurre nada. Pasa, bueno, entonces todas las niñas cuentan algo. Ningún varón dijo nada, ni uno. Ni uno solo tuvo ninguna anécdota para referir. Bueno, yo mientras todo esto ocurría, trataba de escanear en mi cabeza, bueno, a ver qué pasa acá, qué hago con esto. Entonces ahí se me ocurre algo, y cuando terminan todos de hablar, les dije que los varones no es que no se acuerdan de nada, pero las cosas que se acuerdan les da tanto miedo repetirlas que no quieren ni repetirlas, porque tienen terror de las cosas que les dicen. Y les dije, a ustedes lo que les da terror es porque todo el tiempo les están diciendo que no sean maricones. Ahí los niños se relajaron, se sonrieron y empezaron a contar cosas. Y contaron cosas terribles, del papá, de la mamá, de la abuela, de la señorita, del entrenador de fútbol, del entrenador de taekwondo. Cosas terribles que todas tienen que ver con eso de no ser maricón, ¿no? Distintos comentarios, pero todo que confluía cual embudo en esa gran preocupación, ese gran temor de que el nene sea, no es que el nene sea heterosexual, de que el nene no sea gay, porque la preocupación es que no sea gay, ¿no? Y si es gay, que no se note, o que sepa transitar una vida, una doble moral para que no se note. Entonces, bueno, la escuela también construye esto, porque si no hablamos de esto, o si no lo pensamos, también lo estamos reforzando. La Ley de Educación Sexual Integral, ¿a qué nos invita? Nos invita a que ineludiblemente, tengamos en cuenta estas perspectivas y estas problemáticas en el quehacer educativo. Pero también es interesante pensar otras cosas, de los ritos escolares, porque por un lado la Ley de Educación Sexual Integral nos dice esto es obligatorio. Ustedes tienen que poder desarmar esto. ¿El tiempo cómo estamos? No me acuerdo que ahora tengo que callarme la boca. 5 minutos más, bueno. Bien, entonces, para pensar en estas contradicciones en las que estamos, como a caballo de dos situaciones, por un lado esta ley que nos dice hay que revisar los estereotipos de género porque esto es una construcción cultural que hace una desigualdad social y esto hay que erradicarlo y la escuela tiene que erradicarlo. Esto nos dice la ley por un lado y por otro lado tenemos un montón de otras prescripciones ministeriales como que son, por ejemplo, los actos escolares, en donde los personajes que hacen a la historia son Belgrano, San Martín, el grupo de varones de la primera junta, el grupo de varones del 9 de julio, lo cual no es mentira que la vida política estaba integrada por varones, tampoco cualquier varones de la élite, varones adultos, burgueses, blancos, o sea, no cualquier pirincho, ¿no? Estaba ocupando esos lugares de poder en esos momentos de tomas de decisiones. Pero el asunto es que la escuela nos enseña que la historia la hacen los hombres. Cuando uno agarra cualquier libro de texto, se encuentra con esto. Las efemérides, los actos escolares, la política como única parte de la historia que la escuela revisa, que si nos ponemos a mirar un poco más en otros hechos de la historia que tiene que ver, como esto que decíamos, si vemos la historia del trabajo, si pensamos la vida cotidiana como una historia que merece ser contada, entonces ahí aparecen otros actores sociales, que no son solamente las mujeres, que son también los varones subalternos. Entonces, es interesante. Es mucho lo que podemos hablar de la educación sexual integral y de la perspectiva de género, y es mucho lo que podemos aprender a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestro paso por las instituciones, sobre qué cosas reproducimos en las instituciones y qué cosas podemos romper de esas lógicas que son arbitrarias
y que consolidan desigualdad, que consolidan asimetría, que consolidan frustraciones y subjetividades constreñidas. Mucho podríamos hablar de esto. Yo tenía este ratito para charlar con ustedes, lo cual agradezco profundamente esta instancia. Bien, vamos a hacer un recorrido de fotos que van a ir permitiendo ver cómo el mundo del trabajo recoge los estereotipos de género. Ahí toqué y no sé. Aquí es, en la flechita. La luz no se ve. No veo. ¿Y dónde está la? Ahí. ¿Es con esta de acá? Claro, sí. Bien. Bien. Vamos a hacer un recorrido de tanto en la formación profesional como en el mundo del trabajo, los oficios femeninos y los oficios masculinos que han generado, que esto se está rompiendo, pero que durante mucho tiempo han generado las mujeres, como vimos en la primera parte, trabajan en general en la reproducción de la vida doméstica. Reproducción significa mantenimiento de la vida doméstica. Es decir, para que un hombre trabaje en la segunda, digamos, en la infraestructura que no se ve, tiene que haber una organización y una logística en el cuidado de la casa y el cuidado de los niños, que en general está a cargo de las mujeres, pero que si las mujeres trabajan en la esfera pública, en la esfera del trabajo, igual esa logística es un trabajo de mujeres. O sea que las mujeres tienen en general dos trabajos, dos jornadas laborales. ¿No? Esto que decía, que también el discurso publicitario ayuda mucho a sostener la idea de las mujeres cuidando con mucha capacidad de ternura. La docencia ha visto como la segunda madre, que ha sido también otro estereotipo de género que ha condicionado muchas veces vocaciones docentes y que tienen que ver, lo vamos a ver en las cifras y estadísticas, que todos los puestos de trabajo en relación a servicios tienen muchísimo menos masa salarial que aquellos trabajos pensados tradicionalmente para hombres que están relacionados a la producción y a la tecnología. O sea, cuando aparece la idea de gestión del conocimiento o la idea de innovación, también circulan representaciones sociales en torno a la inteligencia masculina, o como la inteligencia como un patrimonio, o los puestos de mayor jerarquización tecnológica, innovación y diseño, tanto dentro de las ofertas universitarias o de educación superior o de innovación, están ligadas al mundo masculino. En todo caso, si hay una presentación, siempre se apela a la idea de que esto no es un terreno para las mujeres. Bueno, cada vez hay más cascos, las mujeres están empezando a usar cascos en la construcción, de manera que significa que el mundo de la construcción, el mundo del diseño, también está teniendo fuerte participación de actividad femenina, pero tradicionalmente todavía en las imágenes que circulan están ligadas a los hombres, y eso tiene un fuerte condicionamiento, ¿no?
En el mundo, digamos, hay estudios muy interesantes también en la cirugía. En la cirugía en los trabajos de mayor jerarquización, que son de los más puestos donde se gana más, es donde las mujeres tienen menos actividad. La cirugía dentro de la escala de la medicina están ingresando mujeres, pero hay muchísimas barreras para que las mujeres ingresen al mundo de la cirugía o al mundo de la anestesia, que son donde se gana más. Las mujeres tienen asignados los lugares de pediatría, de ginecología, que es donde se gana menos, y donde tiene que ver el estereotipo de género de cuidado del otro o recibir un niño. Donde hay cables, hay un refrán inglés que dice: donde hay cable hay varones. Muchas veces en los cursos de electricidad o la formación o las familias profesionales en relación a la electricidad, a la electrónica, a los trayectos de complejidad creciente en la tecnología, también están relacionados con mandatos de género que son puestos ocupados por varones. Bueno, la división, no me voy a detener, salvo revisar algunas categorías conceptuales que trabajó Beatriz. La división sexual del trabajo es un concepto que hay muchísima bibliografía, sobre todo son todos los teóricos, sociólogos en general y psicólogos laborales que trabajaron en cada revolución industrial y en cada revolución productiva, ¿no? Como fue la primera, la segunda revolución cultural, la crisis del Fordismo y la sociedad del conocimiento. Estos grupos enormes de investigadores, particularmente franceses e ingleses, porque Francia e Inglaterra produjeron muchísima sociología del trabajo, son los que ellos y ellas han podido identificar cómo a través de esta matriz patriarcal la división, o sea, la familia contribuyó a transmitir de una manera no consciente, porque, digamos, toda esta ideología de la división sexual del trabajo, de los lugares de subalternidad que tienen las mujeres y otros géneros respecto al varón blanco, toda esta reproducción de esa subalternidad se hace desde un saber no sabido. Digamos, cuando se dice que la mujer transmite, no es consciente de que está transmitiendo estereotipos de género. Uno es hablado por la cultura. Digamos, esta energía que se produjo, esta incomodidad, es lo que decía Atahualpa Yupanqui, que es cuando se nos corre el aperito. Es decir, quedamos como desencajados cuando se interpela un lugar como. Esto es un saber cómo lo transmitimos, no somos conscientes, no hay un culpable de que nosotros reproduzcamos esta ideología y esta división sexual del trabajo, pero sí en los espacios de educación son por excelencia espacios para deconstruir estas categorías. Y la división sexual del trabajo es visible porque también hay estudios muy importantes del estrés crónico, y el estrés crónico está siendo mucho más en los estudios, digamos, en los países que están trabajando esto. El estrés crónico es mucho más frecuente en las mujeres por la doble jornada. La psicofarmacología, por ejemplo, ha sido un agente importantísimo para el mantenimiento de las mujeres de las dos jornadas. Y la kinesiología, los dolores de espalda y la psicofarmacología son indicadores importantes de que sí se puede sostener 2 jornadas de trabajo con un costo que es el deterioro del cuerpo. Y esto sí, cuando preguntaban en qué países se está estudiando esto, bueno, esto se está estudiando mucho en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca, en Alemania, digamos, en países donde la sindicalización es muy alta y los sindicatos promueven este tipo de trabajos, de investigación ligados a la división sexual del trabajo. Porque también el estrés crónico está asociado a no tomar decisiones. Hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo de la toma de decisión es un estrés movilizante de recursos, de resiliencia, de generación de salud mental, ¿no? No es lo mismo tener la adrenalina de tomar decisiones al tener el estrés crónico
de la subalternidad, ¿no? El sentir que uno no puede influir con nada en la vida que lleva. Es decir, que uno no es dueño de tomar decisiones, sino que es decidido todo el tiempo. Cuando uno es decidido todo el tiempo, que tiene que ver, en el caso de los sectores más subalternos en términos económicos, tanto mujeres u hombres, esto está más acrecentado en las mujeres, pero también los hombres de sectores populares son decididos por alguien. Ahí el estrés es invisible y genera una suerte de como de depresión inconsciente, donde la persona se va minando, se va deteriorando todas aquellas estrategias de creatividad que se da cuando uno tiene el estrés de la toma de decisiones. De manera que, digamos, hay muchísima bibliografía sobre la división sexual del trabajo y las consecuencias en la salud mental. Bien, vamos a repetir. La sociología del trabajo conceptualmente es muy árida, es sábado a la mañana. He tratado de buscar algunos conceptos que nos movilicen para pensar, pero no demasiado duros, porque son muy difíciles y complejos. Pero sí algunos conceptos que nos van a permitir leer las estadísticas últimas del INDEC. Tasa de actividad, ustedes saben que es en el mercado de trabajo, es un concepto en relación a trabajar, estar ocupados. Tanto estar ocupados o estar buscando trabajo. O sea, cuando se habla de actividad económica, también incluimos a los desocupados. Desocupados hasta 18 meses, porque el desocupado de larga data no busca más trabajo, no tiene tasa de actividad. Es decir, está excluido del mercado laboral. Esto es una herramienta que nos va a permitir, si yo encuentro en la luz esta, la flechita. Bien. Yo había preparado toda la ponencia de hoy con las estadísticas de la encuesta permanente de hogares del último trimestre del 2018. Tomé algunos de este último trimestre que fue publicado hace 20 días. Bueno, ustedes saben que en los últimos 13 años, digamos, se había bajado la desocupación y en este momento la desocupación general de Argentina es del 10.1, lo que significa que hay 2.133.000 personas. Esto, por supuesto que el INDEC siempre tiene dificultades para ver el panorama general porque hay muchos datos que están invisibilizados, pero sí es un panorama. Digamos que hay un 10% de desocupación, pero está subiendo muchísimo la subocupación. Vamos a ver qué quiere decir subocupación, que es otro concepto del mundo del trabajo. Perdón. Quiero volver acá. Bien, la crisis dio subocupación para grandes rasgos, significa no solo que las condiciones laborales son precarias de trabajo no registrado, sino que también son menos cantidad de horas que se trabaja, ¿no? O sea, menos de 8 horas diarias. Las mujeres y los jóvenes en general están subocupados en la Argentina. Son dos colectivos emergentes en la búsqueda de empleo, pero que no van en general a ocupaciones en relación de dependencia con las características de la OIT en términos de trabajo decente, sino que están trabajando en áreas de mayor movilidad, digamos, más flexibilidad, más desregulación. ¿No? Los jóvenes son los primeros a ser incorporados en una actividad cuando un país se recupera económicamente, pero también son los primeros en ser expulsados cuando el mercado se retrae. Lo mismo pasa con las mujeres. Bien, la crisis dio, digamos, este fenómeno de la crisis ocupacional dio en sectores muy fuertes de construcción, comercio y en las periferias urbanas, ¿no? Gran Bahía, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, Gran Mar del Plata.
dentro de lo que se llama zona pampeana en el INDEC. Entonces tenemos Gran Rosario, es uno de los mayores índices de desocupación, 11.7, Gran Buenos Aires 11.1, Gran Córdoba 11.3, Gran La Plata 10.8 y Mar del Plata 10.1. Está alto también Bahía Blanca. No lo pude sacar, pero está en esos términos. Ustedes saben que la encuesta permanente de hogares trabaja con 31 aglomerados urbanos. Los datos que vamos a ver son los del último trimestre del 2018, salvo los datos generales, que ahí me ocupé de poder construir algunos datos de género a partir de las estadísticas. Son aburridísimas las estadísticas, pero permiten una foto interesante de la división sexual del trabajo. La tasa de actividad, es decir, las personas que más acceden al mundo del trabajo tienen un 20% de diferencia respecto a las mujeres. Las mujeres trabajan menos que los hombres, no solo registrados, sino en trabajo en negro, por la barrera que significa conducir las estrategias de sobrevivencia que están invisibilizadas. O sea, armar la logística de sobrevivencia en sectores populares no está en el INDEC. Pero eso sí que es un trabajo. Bien, esto que decía de las dobles jornadas, las mujeres en edad laboral dedican mucho tiempo a realizar tareas domésticas y la logística de la reproducción de la vida cotidiana, que es una triple jornada, y tienen también una tercera jornada. Cuando se hace estudios cualitativos, porque la encuesta permanente de hogares tiene datos duros y tiene toda una franja interesantísima de datos cualitativos. Por ejemplo, hay una tercera jornada que hacen las mujeres, que es la logística de la salud y de la educación de sus hijos. O sea, primero es la organización de la limpieza, las compras, la comida. Después es la organización del calendario escolar, del calendario de vacunación, es decir, están al servicio de la logística educativa y de la logística de salud. Eso está considerado en este momento como la triple jornada. No, que eso cómo se aguanta con psicofarmacología y con analgésicos. Sí. El subempleo por insuficiencia de horas y por mercado inadecuado en términos de la OIT, que no hay sindicalización y que no hay indemnización, es un mercado muy feminizado, ¿no? Que tiene que ver con a los que le interese mucho el tema, tiene que ver con una categoría para googlear, que es feminización de la pobreza. En la feminización de la pobreza está el subempleo digamos, hay muchísima bibliografía sobre este tema. Lo que pasa es que yo quería un poco disparar ideas, en todo caso los retomaremos en alguna guía bibliográfica. Las mujeres tienen más dificultades para conseguir empleos que los varones en términos de sospecha. Es decir, si hay un hombre y una mujer que compiten para el mismo puesto de trabajo, que no es un trabajo pensado para mujeres, no de empleada doméstica, de secretaria, no, un cargo de toma de decisión o un grado de autonomía más grande, se prefiere al varón que a la mujer, porque hay un estereotipo que la mujer hace lío, que la mujer es conflictiva, que la mujer produce problemas, tiene menstruación, tiene hijos. Todo eso significa que pareciera más simple contratar a un varón que a una mujer. Todos estos estereotipos se visibilizan en los estudios cualitativos en relación a los empleadores cuando se pregunta con metodología cualitativa por qué prefiere contratar a una mujer y un varón para el mismo puesto que se está compitiendo.
Digamos que en el trabajo argentino hay un nivel de masculinización fuerte. Quien tiene, cuando se hablaban de qué país tiene más fuerte implementada la ideología de género, son los países nórdicos. Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia tienen muchísimo más equilibrado el mercado de trabajo en los puestos decisionales. Porque todo esto va a parar a un embudo que es la división sexual del trabajo. Porque donde se ve toda esta trama patriarcal en carne propia, en carne visible, es en el trabajo. Y en la educación jerarquizada, ¿no? En la educación relacionada, ¿no?, con todos los puestos de trabajo en relación a la sociología del conocimiento, a la cirugía, al diseño, son puestos masculinos. Bien, acá no se ve, pero ustedes van a tener este power, se puede ver según la tasa de actividad de las mujeres y cómo va cambiando, pero son cuadros que los quise pasar y tendría que haber tenido más tiempo, pero sí, si ustedes ven en el Power van a ver estas tortas de lo que yo estoy diciendo ejemplificado, que podríamos decir que el 21, fíjense que en el empleo juvenil todavía es mayor que el empleo de las mujeres, en general la torta general de mujeres. O sea, pero el 21,5% de mujeres, según la EPH, de entre 14, 21 y 29 años está desocupada, cuando la desocupación es del 10%. Y el 30% de jóvenes están desocupados. O sea, se triplica en los jóvenes la desocupación. Y es estructural ya, cuando no ya lleva esta repetición de triplicar las tasas de desempleo, empieza siendo algo más estructural, lo mismo en las mujeres. Acá en el empleo no registrado, las mujeres tienen muchísimo más nivel de empleo no registrado. Porque la mayoría de las trabajadoras que trabajan en el mundo de empleadas domésticas o en servicios, los servicios en la Argentina están creciendo, pero es un sector muy precarizado, donde está copado por mujeres y jóvenes, tiene un alto nivel de índices el trabajo no registrado por mujeres y jóvenes. No, que eso también tiene que ver con la división sexual del trabajo y la división jerarquizada, o sea, los jóvenes están en la precarización junto con las mujeres. Pero antes de ver el acceso a cargos jerárquicos, que también está del INDEC, es interesante ver que los jóvenes, a diferencia de las mujeres, se resisten a la precarización. Entonces, hay más resistencia de un joven a incluirse en un trabajo precarizado que una mujer. Una mujer es muy disciplinada por el modelo patriarcal a soportar condiciones de explotación más que un joven que viene con una noción de derechos más refrescada, y es más difícil resistir en un trabajo, sostener un trabajo, porque los jóvenes tienen menos tolerancia a la frustración que las mujeres. Eso no es un dato bueno, que las mujeres soporten niveles altos de precarización. Respecto a los cargos jerárquicos, hay muchos obstáculos de las mujeres, hay 3 puntos de diferencia, digamos. En general, la desigualdad en términos de jerarquías laborales, la brecha entre pobres y ricos es impresionante. Los puestos decisionales son solamente el 8% de los empleos y las mujeres están en desventaja respecto a los cargos jerárquicos, pero es una cuestión ya que aquí alcanza a la división social del trabajo y no solo sexual del trabajo. También hay cada vez más ricos que concentran los niveles decisionales
en las corporaciones y una amplia masa de trabajadores que no acceden a la toma de decisiones como antes de la década del 40, ¿no? Se está volviendo a la década infame en términos de división social del trabajo y es muy preocupante eso, en África, en Asia, en América Latina. Bueno, esto lo van a ver mejor, este cuadro también se los voy a dejar. Ahí tiene que ver con una pregunta que le hicieron a Beatriz. ¿Por qué se dice que las mujeres ganan menos o 30%, alrededor del 30% menos que los hombres? No es por categoría laboral, no es por familia profesional. Es decir, una maestra gana igual que un maestro. Pero si nosotros sumamos en la masa salarial todo lo que registra como ingreso, que tiene que ver con el sistema previsional, con la masa salarial, la torta de salario de mujeres es del 26% menos que la torta de salario de los hombres, en esa cuestión. Pero si hacemos un trabajo cualitativo, también a nivel de los puestos jerárquicos ganan menos las gerentas que los gerentes, porque ahí no está sindicalizado y el nivel de negociación de las mujeres del salario es menor, porque negocian para estar con los hijos plata. Entonces ahí, cuando se hacen esos estudios cualitativos a la hora de pedir, no piden más porque saben que si piden más es menos libertad para poder ir a la segunda jornada de trabajo. Los hombres en eso, al no tener la carga de la logística, de la sobrevivencia de la casa, piden más plata porque si piden más horario no hay barreras. No, cuando se habla del techo de cristal de las mujeres es por dos cuestiones. Una, por la cuestión de que siempre en la negociación está inconscientemente o conscientemente, depende del grado de visibilización propia, está siempre la jornada obligatoria, que es la logística. Cuando uno va a negociar, se viene como mujer con... uno cuando sale de la casa siendo mujer a trabajar tiene que armar un operativo enorme para poder salir de la casa. Entonces, imagínense a la hora de negociar en un puesto decisional dinero. Es aterrador que nos den dinero pero que nos quiten la posibilidad de hacer la jornada de trabajo, porque eso además cuenta con un castigo social. ¿Cómo vas a vas a ir a cambiar dinero? O sea, al final, entre ganar, te conviene quedarte porque cambias la plata. Eso es una representación social que, ¿para qué vas a ir a trabajar afuera si al final tenemos que traer a una persona que venga a limpiar? Lo cierto es que los sectores populares, y esto no tiene una perspectiva de género, sino tiene una perspectiva en relación a la justicia social, los sectores populares, mujeres sectores populares, crían los hijos de las mujeres de niveles decisionales de las clases medias. Es decir, que ahí hay para las mujeres pobres hay división social y división sexual del trabajo. O sea, es tremendo la carga que tienen las mujeres más vulneradas en términos laborales. Bueno, esto es lo que decíamos, hay entre 25 y 30% que ganan menos, las mujeres en términos generales, ¿no? Lo que quería decirlo es que a nivel clases medias altas las mujeres ganan más parejo que los hombres. A medida que se va descendiendo en los sectores sociales y se llega a las capas de mayor exclusión social, las mujeres ganan muchísimo menos que los hombres. Sin embargo, tienen toda la sobrevivencia a su cargo y las transferencias sociales del Estado, pero en términos de la desigualdad se va mejorando cuando es nivel universitario. También en las ocupaciones profesionales hay diferencia. No hay un 30%, pero hay un 20%. Médicos, cuando se hace este análisis, no ya dentro de los puestos de trabajo del sector industria y construcción, sino en nivel de sectores
de servicios médicos, de servicios de psicología, sigue habiendo a nivel profesional de servicios de ingeniería, sigue habiendo un 20% más de brecha salarial a favor de los varones. Y a pesar de que cuando se estudia el nivel de terminación secundaria y el nivel de terminación universitaria, las mujeres acceden a mayor nivel educativo que los varones. Sin embargo, acceden a menos calidad de trabajo. Y esto tiene que ver con los estereotipos de género. Condicionan este saber no sabido, estos mandatos al techo de cristal de las mujeres. Fíjense la diferencia con nivel primario, las mujeres ganan 46% menos que los hombres en los sectores populares, ¿no? Y la diferencia profesional es de 20%, ganan más los hombres que las mujeres. En los sectores de riesgo de exclusión ganan 46% más los varones que las mujeres, a pesar que las mujeres sostienen la sobrevivencia. La distribución, estos son estudios cualitativos, ¿no? Las mujeres deben dedicar parte del tiempo al trabajo doméstico, ¿sí?, que es la tarea de cuidado y reproducción, la doble y la tercera jornada. Esto lo puse 2 veces porque está invisibilizado que hay 3 jornadas de trabajo que cumplen las mujeres. Y también hay estudios muy interesantes sobre la psicofarmacología, por qué los médicos se cuidan más de dar psicofármacos a los varones que a las mujeres. Hay un mandato muy fuerte en los varones médicos a medicar las 3 jornadas de trabajo, es decir, al aguante. Bueno, estás muy nerviosa, vas a poder dormir mejor. Hay más cuidado de hacer eso con los varones. Hay muchísimos estudios sobre salud mental y triple jornada, muchísimos. El 75% de las tareas de reproducción de la casa las hacen las mujeres y un 25% los varones. En las parejas jóvenes esto se está revirtiendo en gran medida. El 97% de las personas que trabajan en servicio doméstico son mujeres. Vamos ahora a meternos con nuestra área, que queremos tanto. ¿Cómo se ve esto en la formación profesional? Bueno, la UNESCO y la OIT han sido los sistemas que más han estudiado el machismo en la formación técnico-profesional, en el sentido, el sexismo, en el sentido también de un saber no sabido, ¿no? No es que uno es culpable en la educación técnica profesional, sino que uno tiene una trama que reproduce la lógica patriarcal de una manera no consciente, pero que orienta laboralmente dentro del sistema hacia puestos de servicios si sos mujer o a puestos de cierta autonomía y de nivel de producción en los varones o de tecnología. Es decir, hay estudios hechos sobre la formación técnica profesional que no solo revierten los estereotipos de género, sino que los refuerzan. Para tranquilidad nuestra, no solo es un problema de América Latina, sino que esto también se ve en Europa, en menor medida, pero estos estudios son comparativos también. No, la UNESCO advierte que la formación en tecnología está masculinizada, perdón ahí que me equivoqué, las mujeres tienen barreras de acceso a oficios de última generación, sobre todo todos los que tienen que ver con la sociología del conocimiento. Bueno, la INET tiene una comisión de género de la educación técnico-profesional y
viene, digamos, tiene equipos técnicos, más bien menos, depende de las gestiones, pero mantienen cierto nivel de estudios sobre la ETP en general y el sexismo. Vamos a ver un poco datos de INET 2018, la matrícula de ETP según nivel 2016. Son estudios publicados, pero la matrícula tiene que ver con estudios del 2016. Las alumnas matriculadas en los 3 niveles del ETP representan el 43% del total, ¿no? Son menores. Pero en la ETP, en la educación secundaria media técnica, sigue siendo, la FP de alguna manera equilibra porque hay más mujeres, pero a medida que se va sofisticando en complejidad creciente la formación técnica, las mujeres van quedando fuera. También el 80% de los varones elige la técnica industrial, mientras que entre las mujeres lo hace el 66%. Hay una brecha, pero se ha avanzado muchísimo. Pero las mujeres, lo que sí me preocupa es que las mujeres están sosteniendo los servicios, porque el grado de precarización laboral de los servicios es altísimo. Las mujeres sostienen mejor, tienen el menor nivel de repitencia y tienen mayor formación continua. Hay una tendencia de las mujeres en todas las edades a encontrar en la educación un instrumento de empoderamiento importante. Por eso se sostienen las prácticas educativas y son tan valiosas para las mujeres, porque es un lugar de pertenencia. El mundo doméstico es un mundo durísimo, porque solamente el trabajo se ve cuando no se hace. Eso es un trabajo invisible, ¿no? O sea, la mano invisible de construir la reproducción doméstica genera uno de los sentimientos las mujeres se sienten muy desvalidas porque no hay un reconocimiento a esa tarea, ni en la escala social, ni muchas veces dentro de sus hijos, de su marido, digamos, que buscan en los espacios educativos, muchas veces, y ustedes lo ven en formación profesional, en los entornos educativos, cómo las mujeres sostienen la educación, porque son espacios muy oxigenantes para poder verse de otra manera, para poder visibilizar su aprendizaje, porque en el trabajo doméstico no se ve el aprendizaje. Parece, como decía Beatriz, que a uno le saliera por los poros el instinto de barrer la casa. Es decir, que cuando la mujer es jerarquizada, por pequeño que sea el trayecto formativo, no se lo olvida más, porque tiene un impacto enorme en su subjetividad. También hay estudios correlativos interesantes entre el trabajo doméstico y el dolor del cuerpo. Vieron que la cuarta edad o la tercera cuarta edad en los adultos mayores, el cuerpo empieza a tener una relevancia muy grande a nivel de dolor. Porque el dolor está en relación a no poder sublimar, a no poder canalizar la energía. O sea, si uno tiene un proyecto de vida, el dolor baja. Cuando uno no tiene proyecto de vida, los dolores, uno se acuerda de todos los dolores que tiene. De la columna, el envejecimiento produce dolor, obviamente. Pero si uno tiene una pasión por un proyecto, el dolor baja. Por eso que el dolor es tan presente en la cuarta edad. Pero en las mujeres domésticas, el dolor es muy fuerte. El dolor de espalda, hablar de enfermedades está muy presente, hablar del cuerpo está muy presente, porque, como decía Freud, la anatomía es el destino de las mujeres. Es decir, cuando el cuerpo, lo decía en chiste, pero el cuerpo tiene una relevancia muy, muy fuerte cuando el proyecto de vida no es externo a la casa. Bueno,
Vamos a ver acá las diferencias en la elección de las especializadas, ¿no? Especialidades, lo que hoy anticipaba. Electromecánica, electrónica, energía, las mujeres son solo el 12% en la matrícula, el 88% son varones. Las mujeres que eligen administración, química también, porque también hay un estereotipo del detallismo y la minuciosidad que tienen las mujeres, que eso también marca una orientación laboral. Cuando uno ha pasado por procesos de orientación laboral o procesos de orientación vocacional, hay todo un mandato encubierto a las mujeres son mejores secretarias, las mujeres son mejores a registrar el detalle, las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, como significa trabajar en las logísticas. Pero eso es porque hemos sido entrenadas para eso desde muy temprana edad, no porque tengamos un instinto a la integralidad. Los hombres disocian mejor porque no tienen culpa de disociar. Nosotras, si disociamos, tenemos un sentimiento muy grande de culpabilidad. O sea, si estamos trabajando y desconectamos con la casa, eso significa un sentimiento de culpabilidad muy grande. En cambio, un varón, si trabaja, desconecta de la primera jornada de la logística doméstica y no siente culpabilidad. Eso, que es tan sencillo, marca mucho el crecimiento y el ascenso en la carrera laboral de alguien. Hay mayor terminación de educación en las mujeres, esto ya lo había anticipado. También hay algo que hacen las mujeres que rompen la carrera laboral. Por ejemplo, terminan una educación técnica profesional que les costó mucho y a lo mejor ingresan a un trayecto formativo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. Empiezan a fragmentar mucho más los trayectos de carrera, como si tener un eje y un proyecto a largo plazo está como más facilitado para los varones que para las mujeres, ¿no? Como que la mujer se arregla en algún trayecto, aunque no sea de lo que había pensado. Por esto de tener que negociar constantemente con las otras jornadas. Bueno, esto, ¿no? 70-30, la escuela técnica sigue siendo marcadamente masculina. Vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Porque las noticias no son muy alentadoras, pero hay mucho para hacer. De hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Que haya un espacio de debatir estos temas, de visibilizar estos temas, hace unos años era impensado. Bien, esto lo estuvimos viendo, pero yo quiero ver, yo tengo mucha esperanza en que en la formación profesional haya espacios de orientación laboral donde se aliente esto de tener una carrera en una mujer, de que si hace un trayecto, que siga en el trayecto de complejidad creciente, que no rompa sus trayectorias formativas, porque eso se le vuelve en contra a nivel de la negociación salarial, ¿no? Siempre cuando uno va a una entrevista laboral siendo mujer, si va para un puesto pensado para hombres, tiene que demostrar muchas cosas. Bueno, varios trayectos de complejidad creciente en una mujer pueden ser un elemento muy importante para disociación de esta barrera. O sea que nosotros como instructores de formación profesional tenemos muchísimo que hacer en las aulas para orientar laboralmente a los jóvenes y las mujeres, que son los núcleos duros de la desocupación en la Argentina. Estas instancias que nosotros estamos teniendo de sensibilización, sería muy bueno que ustedes la pudieran reproducir en sus aulas, ¿no? Visibilizar estos datos, hablar mucho en términos biográficos, las biografías de mujeres empoderadas y que hicieron resistencia a todos estos mandatos, como va a ser la historia de Marcela dentro de un ratito, hacen que los jóvenes y las mujeres que están dentro de las aulas de formación profesional se identifiquen con esos modelos que rompieron barreras, más fuerte que hacer una especie de bajada de línea que genera resistencia. Cuando nosotros traemos a mujeres empoderadas a hablar de lo que hicieron, generan bastante identidad en mujeres.
También es cierto que el embarazo adolescente tiende a posponer, a duplicarse o triplicarse si no entra la mujer en un circuito de complejidad creciente en la formación. Cuando el único destino es la casa, una niña que tuvo un embarazo a los 15 lo va a tener a los 17 y lo va a tener a los 18. Mientras que si esa niña puede terminar la formación secundaria y puede entrar a algún trayecto formativo técnico, esto se ve en estudios comparativos de embarazo adolescente. Hay dos países extremos: quién tiene más embarazo adolescente y quién tiene menos. Quien tiene más es Haití, quien tiene menos es Islandia. Nosotros estamos en el medio. ¿Por qué las mujeres de Islandia no se embarazan antes de los 30 años, 25 años? Porque es muy valorada los trayectos educativos, es muy valorada la escuela. Y la escuela, como elemento de construir sentido, pospone el embarazo a una edad de juventud adulta, que es donde la mujer tiene más capacidad de poder criar hijos. Y en Haití, eso está, casi la pubertad ya está asociada a la maternidad. Nosotros estamos en el medio entre Islandia y Haití, pero en las periferias urbanas nos acercamos más a Haití que a Islandia, porque ahí cambia completamente la estadística. Cuando nosotros también ahí vemos un mapa de la desigualdad en Argentina muy grande, que se ve como dentro cuando uno mira el mapa de embarazo adolescente, que es un mapa interesante de ver el acceso de las mujeres a la educación, se puede ver que en las periferias urbanas esos indicadores generales se triplican, ¿no? Donde hay más pobreza, la mujer tiene un rol muy subalterno. Bien, esto también, ¿qué podemos hacer nosotros desde el aula? Traer modelos de mujeres que trabajan en industria, mujeres que trabajan en tecnología, empresarias, mujeres que trabajan en emprendedurismo. Esto va generando una identificación de tanto de los varones como de las mujeres, porque que un varón vea a una mujer que ha tenido una biografía en una complejidad creciente en la vida fuera de la casa es muy alentador también, porque aparece ahí la idea de una mujer compañera, no está ni atrás ni al costado, la mujer está al lado, ¿no? Estamos los dos mirando para un norte. Y eso es interesante desde lo biográfico. Cuando se baja línea eso no se ve, pero cuando se ve encarnado en una biografía, eso genera identidad. O sea que a las aulas las tienen que poblar de gente para modelizar a jóvenes y mujeres. Marcela, te vamos a llevar por todos lados ahora. Que a las aulas pudieran ir mujeres científicas de formación profesional. ¿Qué hace una científica en formación profesional? Dar la idea que no hay un techo para crecer en una complejidad creciente formativa, que se puede ser mujer y llegar hasta las máximas cumbres del trabajo. Esto también es datos de INET. Los varones asisten más a cursos de telecomunicaciones, sistemas microinformáticos, redes, administración de sistemas informáticos en red, instalaciones electrotécnicas, sistemas electrónicos y automatizados. Bueno, todo esto, producción editorial, tiene mucho más ascenso salarial que enfermería, cuidado de personas, ¿no? Ustedes saben, un nuevo yacimiento de empleo en el siglo XXI está siendo el cuidado de personas, cuidado de niños y cuidados de enfermos mentales y cuidados de adultos mayores. Esos servicios de cuidados son muy precarizados y están en el 90% ocupados por trans, por gays y por mujeres. O sea que ahí también hay una brecha de género muy importante. ¿Dónde están las mujeres? Más en gestión administrativa, secretariado, cocina, gastronomía, turismo, moda. Bueno, básicamente este mandato o esta trama, que la vida doméstica
Como decían en Castilla, en España hay un refrán, lástima que no está Marta acá, hay un refrán, una representación de género que dice, un refrán español que dice, la mujer en la casa y con la pata quebrada, ¿no? Este mandato a quedar en la casa, pero no en la casa en el sentido de estar en la casa físicamente, pero sí de mirar la casa para no descuidar ninguna logística, y que el hombre pueda entrar a la esfera pública con ese ingrediente de libertad, de no tener que mirar para atrás la logística de la casa, ha generado toda esta división sexual del trabajo. Y es una cuestión que se va a revertir, porque yo confío en que cada vez tenemos las mujeres más capacidades para poder irnos metiendo en complejidades crecientes en niveles decisionales, pero cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo el sentimiento de culpabilidad que cuesta dejar la primera y la segunda jornada. La logística educativa de los hijos y la logística de salud de los hijos es innegociable eso. Les cuesta muchísimo a las mujeres dejar eso. Voy a darle la palabra a Marta, pero antes voy a hacer una pequeña... Marcela es una emprendedora que va a contar su biografía y, bueno, no voy a adelantar nada, vamos a generar un poco de clima. Las crisis en la Argentina, que llevamos la cuarta grande, que esto también hay estudios hechos en la Universidad de 3 de Febrero sobre la historia de el emprendedurismo de las mujeres. Surgieron en las 4 crisis que se conocen del fordismo. La primera, el Rodrigazo; la segunda, fuerte, la hiperinflación; la tercera, la crisis del 2001; la cuarta, esta que no sabemos cómo llamarle, si la crisis neoliberal o lo que sea. En las 4 crisis, quien se entran al emprendedurismo y a generar estrategias de sobrevivencia son las mujeres, no son los varones. Son las mujeres las que imaginan modos de traer plata a la casa que no son convencionales, que tienen que ver con un tejido asociativo, que tienen que ver con cooperar entre mujeres, que significa entrar y salir de la casa de un modo muy creativo. Bueno, aquí podemos ver fotos de la crisis. Estas son fotos de crisis, de las crisis que hemos tenido, ¿no? Mujeres haciendo comida, organizándose. Y siempre las crisis están gestionadas por las mujeres más vulneradas, ¿no? Porque, digamos, también es verdad que en los sectores más vulnerados hay mayores. Las mujeres tienen más hijos, pero no tienen más hijos porque no conozcan los métodos anticonceptivos. Porque tener hijos en sectores vulnerados es la única forma de reconocimiento social. Si una mujer pobre no tiene hijos, desaparece del mapa, no tiene acceso a ningún derecho, ¿no? Esto lo saben muy bien los sectores populares. Y no es que tengo hijos para tener una casa, sino que sin hijos, la mujer sola, individual, sin hijos, es un modelo anglosajón. En una mujer latinoamericana de sectores populares, si no tiene hijos, es mucho más vulnerada en los derechos que si tiene hijos. Y si tiene más hijos, tiene mayor reconocimiento y legitimación social. Con lo cual, esto también hay que poder romper, que unas mujeres pudieran acceder a la ciudadanía sin tener que tener hijos. Que fuera una elección, me refiero. Buen día, soy Sofía. Me traje acá anotadito para no perderme, porque me gusta mucho hablar, entonces me voy a ir por las ramas. Soy una mamá joven y emprendedora, me gusta la música y la pintura y tengo un pensamiento positivista. Les voy a comentar cómo empezó mi vida laboral. Cuando egresé de la escuela secundaria en el 2008, empecé a trabajar en razón de dependencia porque así me habían preparado, era una necesidad, y empecé la carrera de Ciencias de la Educación. Hice 2 años, no me sentía cómoda, sabía que amaba la educación, pero no era ese mi camino, lo sabía.
Entonces, me pasé al profesorado de primaria, hice un año, lo terminé y decidí que iba a dejar los estudios por un tiempo porque no era feliz. Pensé seguir trabajando hasta que surgiera a qué me iba a dedicar. Al poco tiempo me despidieron del trabajo, entonces estaba sin trabajo y sin profesión. Tuve que repensar mi vida porque fue un momento duro, aunque era joven, pero tenía la necesidad de trabajar y decidí ser independiente. Entonces el universo me premió y me trajo un bebé. Entonces ahora estaba embarazada, sin profesión y sin trabajo. Mi pareja, mi novio, no convivíamos, tenía su trabajo independiente, pero a mí no me dejaba cómoda el hecho de depender económicamente de otra persona. Entonces tuve que repensar la orientación y decidí capacitarme en un oficio para tener una salida laboral antes de que naciera mi hija. Busqué, encontré que en la estética me iba a poder organizar los horarios y dentro de la estética encontré que en la manicuría iba a poder vivir entre colores y pinturas, que era lo que a mí realmente me había gustado, siempre me hacía feliz. Entonces, bueno, comencé con la capacitación profesional, me certifiqué como técnica superior en manicuría integral en un instituto privado. Con ayuda de mi familia pude viajar por el litoral en busca de nuevos conocimientos, participé de competencias, expuse en disertaciones y fui creciendo en lo profesional. Entonces, aunque fue un proceso largo y lento, porque cuando uno tiene hijos a cargo, los tiempos son otros, fui tomando un espacio en lo que es el hogar de tiempo. Mi pareja empezó a hacerse cargo naturalmente de algunos quehaceres que yo fui abandonando sin una charla previa, en realidad. Fue algo natural. Entonces, de esa manera fui desarrollándome profesionalmente y en un momento mi oficio pasó a ser el sustento mayor de la familia. Pude capacitarme como formadora en el rubro y en el 2018 me recibí de máster en uñas de salón y hoy en día capacito. Al mismo tiempo, obviamente, sigo estudiando. Paralelo a todo esto, seguir criando a mis hijos no fue una tarea fácil. Muchas veces me frustré y pensé en dejar y dedicarme a mi casa, pero era una mentira, que me venía ese pensamiento ilógico en la realidad, porque no era justo, no solo para mí, sino para mi pareja, que ama ser padre, y para mis hijos, que merecen tener una madre y un padre. Entonces, de esa manera, ya que él también tiene un emprendimiento, empezamos a organizarnos de manera justa los quehaceres y las responsabilidades. He trabajado con mis hijos al lado, he trabajado con mis hijos UPA, pero nunca dejé de hacerlo. Cuando terminé la capacitación como máster, tuve que buscar un lugar físico donde desarrollar el proyecto de manera formal. Entonces, como no tenía mucha idea en la parte contable, siempre estudié la parte humana, ingresé a la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Rosario, donde me dieron un apoyo importante, y ahí conocí un grupo que somos la Red de Bienestar Integral, donde estoy aprendiendo a trabajar en grupo, saliendo de las individualidades y a brindar servicios, pero desde una mirada de la economía social. Bueno, yo soy hija de una mujer que sin terminar la secundaria fue jefa regional de una empresa multinacional.
Nieta de una jubilada que tiene 2 trabajos y tiene un taller de costura, da trabajo a otras mujeres. Bisnieta de una soñadora que abandonó el pueblo y el qué dirán para buscar una independencia laboral hace muchos, muchos años atrás. Por eso creo que el ser mujer no supuso condiciones en mi camino, puso desafíos que me dieron enseñanzas, vida que me dio fuerza, una sensibilidad para empatizar, belleza para percibir, y me recuerda día a día lo capaz que soy. Pero en el camino me encontré con otras que no tienen una posibilidad de salir así al mundo, como que está todo súper bien. Entonces me formo para brindar herramientas a otras mujeres. Igual creo que esa condición es propia del ser humano, a cualquiera le puede pasar, es parte de la inseguridad, que con conocimiento y contención se puede superar la barrera del miedo. Están quienes tienen las herramientas, enseñar a vencer esas limitaciones y mostrar que se pueden materializar las ideas. Creo que hay que enseñar a olvidarse de qué esperan los demás de nosotros o nosotras, de qué es lo que tenemos que hacer o que nos dijeron que teníamos que hacer, y enseñar a emprender, a salir de la zona de confort, a arriesgarse, a ver las capacidades materializadas. Entonces, pensar en un sueño, no en las responsabilidades, para cultivar y lograr que el trabajo no sea solo un medio de vida, sino que dé como fruto los sueños. Gracias. Porque no sé... Ahora buscamos. Ahí viene. Soy de oficio carpintero. Y a pesar de que los hombres... bueno, carpintera. Y a pesar de que los hombres me miran como diciendo, ¿será carpintera? Sí, soy carpintera. Tengo 6 hijos, 4 casados y 2 conmigo todavía. Me quedé sola muy joven, me separé, así que me tuve que hacer cargo de mis 6 hijos. Y ahora tengo, gracias a Dios, 2 nietos que me acompañan. Y tengo una vida muy difícil. Primero por ser mujer, porque ningún hombre me aceptaba en una carpintería, hasta que conseguí que uno me aceptara y empecé a trabajar con él. Entonces, como todo hombre, te dice, ¿sabés usar una sierra? Y yo lo miraba como diciendo, soy carpintero, o sea, pensá, sé usar una sierra. No es medio difícil que el hombre piense, sí, la mujer puede cortar una madera, usar un tupí, una cepilladora, pero bueno. Aparte de criar a mis hijos, tuve que salir a la calle y aprender el oficio, porque es muy difícil, no es tan fácil ser carpintero, porque tiene muchas reglas la carpintería. Hacer un mueble común, empecé sinceramente haciendo cajitas. Y con eso me aceptaron. Trabajaba para una arquitecta. Después un día dije, bueno, mi compañero, que en ese momento me había dado el trabajo, me dijo, bueno, Marcela, vamos a empezar con amoblamiento. Bueno, algo ahí se ve de lo que hago. Después mi compañero, sí, estoy mirando acá y estoy mirando allá, perdón. Bueno, está.
Vengo de madres, de una mamá que no, o sea, la conocí, sí, pero la perdí muy joven. Mi abuela me crió, también falleció, yo era joven. Así que me tuve que hacer fuerte y criar mis 6 hijos, que me costó un montón. Porque ya les digo, no me aceptaban como mujer carpintero y no me aceptaban más que para limpiar casa. Y un día dije, no, porque si yo tengo un oficio, voy a tratar de que la gente me acepte, de que vea que realmente sé. Bueno, tuve muchas contradicciones porque he ido a muchas casas y siempre hablaba con la mujer. Siendo mujer, voy a hablar con la otra mujer, le ofrecí el amueblamiento, bueno. Pero la mujer decide siempre preguntándole al marido. Así que me decía, bueno, mi marido quiere saber qué tal sos haciendo este mueble. Vamos a suponer esta mesa. Bueno, armaba la mesa, se la llevaba. Entonces recién me daba el otro trabajo. Me decía, bueno, ahora sí podría hacer el amueblamiento. Siempre me iban probando, como quien dice, a ver qué es lo que sabía hacer, si lo hacía bien, porque el hombre a veces es más detallista que la mujer. La mujer no es tan detallista en los muebles. El hombre mira desde el cerramiento hasta si una puerta corre bien, si está bien ubicado el estante, te miden, tiene muchas complicaciones. Después entré en la red de carpinteros que pertenece a la Municipalidad de Rosario, que está por la Secretaría de Economía Social, y también tuve que vuelta a empezar, porque son 40 carpinteros, 39 hombres y yo. Entonces empezaron, ¿dónde está la carpintería? Bueno, yo soy de la zona de Nuevo Alberdi, zona norte, bien norte. Entonces los tenía que hacer ir allá, para que ellos vieran que realmente era carpintera y que cortaba y que mi compañero le explicara que sí, que había empezado a trabajar ahí. Y medio dudaban. Me llevó un par de años para que realmente me tomaran como carpintera. Y bueno, y ahora estoy ocupando otro lugar que es lindo porque ahora mis compañeros me preguntan a veces sobre un mueble, sobre algún detalle. Y yo también le pregunto a ellos. Pero es lindo saber que el hombre también te pregunta a vos como su, claro, como su otra parte. Como si dijera, bueno, sí sabe, ahora confío en ella. Bueno, esa fue mi vida. Esa es mi vida de carpintero. Después expongo, la vez pasada expusimos sobre Boulevard Oroño. Después estoy en Los Silos, en el biomercado, que se hace solamente los fines largos. Sí. La semana que viene tenemos un biomercado, que es un fin de semana largo. Está de Los Silos, estaremos a 600 metros más o menos. Y es la carpa del bio y la carpa de la red de carpinteros. También vamos a exponer cerca el día sábado 13 en la rotonda del aeropuerto, donde está el shopping. Ahí también nos van a encontrar y me van a encontrar a mí con todos los hombres. Y bueno, eso es todo lo que les puedo contar. No sé si quieren alguna pregunta, no sé. Yo quiero hacer una pregunta. Les quería hacer un comentario para abrir un poco la... tengo la impresión, he trabajado con mujeres emprendedoras mucho tiempo y hay dos factores que están siempre en las emprendedoras. Una, la madre como una figura empoderada y potente, si no es muy difícil haber hecho... o sea, generalmente tienen historias de mujeres fuertes las emprendedoras. Y la segunda cuestión, la importancia que tienen las políticas públicas en ayudar a organizarlas. O sea, ustedes dos tienen esos dos modelos. O sea, la experiencia de la municipalidad ha sido muy importante, ¿no? ¿O para vos también? Lo que encontré en la municipalidad fue una capacitación
dentro de lo que no había tenido en la escuela. O sea, para seguir formándote de manera pública en aspectos que el rubro no los contiene. O sea, vos vas a aprender un servicio, no te van a dar la parte contable. Tenés que hacer aparte un curso que te forme en marketing, que te forme en esas cuestiones. Entonces, en la municipalidad nosotros encontramos esa formación para llevar a cabo un proyecto de negocio. ¿Vos también? Sí, te dan muchas capacitaciones anteriores. No es que te mandan a la feria sin saber nada. Tienes que hacer ciertos cursos. Hay un curso que se llama Rosario Emprende, que es solamente para mujeres. Buscan 30 emprendedoras y se le enseña desde marketing, como decía mi compañera, cómo llevar una cuenta. Te enseñan, o sea, te capacitan para todo. Bueno, quizás que pregunten la gente, sí, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Ahí tenemos una. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio. Bueno, primero las quiero felicitar. Y segundo, tengo una pregunta que a la chica del medio, que no me acuerdo el nombre, Sofía. Vos dijiste que en un momento había flaqueado cuando estabas trabajando a full y dejabas a tus hijos con tu pareja. ¿Alguna de ustedes se ha preguntado alguna vez qué siente el papá cuando está trabajando todo el día sin ver a sus hijos? No somos monstruos, también tenemos sentimientos. Entonces, yo las felicito a ustedes porque realmente son espectaculares, pero nosotros somos muy partícipes de esos, cuidamos a nuestros chicos igual a la par que ustedes y ojalá ustedes tengan los mismos derechos que nosotros, pero acuérdense que somos equipo, siempre somos equipo. Totalmente, mira, justamente por eso en un momento dije que cuando yo pienso, basta, me saturo, llego cansada y tengo que atender a mis hijos, no voy más, no trabajo más y hago lo que todo el mundo me dijo, que trabaje él, ¿para qué haces tanto, te vas de viaje y estudiás? Entonces, cuando me venían esas ideas que detesto a la cabeza, no pensaba solo en mí, en que yo tenía un objetivo y que tengo muchos proyectos muy productivos, sino que pensaba en mi pareja, porque cuando él pudo tomar ese espacio en mi casa como relajarse 3 días a la semana, que él no hace ningún trabajo fuera de lo que es el trabajo del hogar, él lava la ropa, atiende a sus hijos, tiene un vínculo con sus hijos que no tuvo con la primera hija, que también es hija mía, no lo tuvo, o sea, nunca le cambió un pañal, no sabía qué la nena quería. Entonces, con nuestros 2 hijos más chiquitos, él tiene un vínculo que el bebé se despierta y les tira los brazos a su papá antes que a mí. Y no es una cuestión natural que dicen, no, quiere con la madre. O sea, quiere con la madre porque la madre está más tiempo en la mayoría de los casos. Respondiendo a tu pregunta, ese sentimiento que vos tenés, yo hoy lo tengo, porque hoy mi pareja me plantea, a ver si te dedicas un poquito más a tus hijos y dejás de pensar en tus proyectos. Entonces, yo a veces me planteo, soy un monstruo, porque al final tanto me empoderé que me olvidé de mis hijos. Y no es así, porque el tiempo, nadie, o sea, por eso voy a que dejar de pensar en lo que los demás te dicen y mantenerte en lo justo, que es dedicarte a tu independencia laboral y disfrutar de lo que formaste como familia en el caso del que lo tiene. Es muy valorable la actividad de los hombres en la casa, como también de la mujer, o si fuese que el sexo que tenga, digamos, no pasa para mí por la sexualidad, sino por el trabajo que hacemos.
sea cual fuera, y el equipo. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, no sé si tenemos más preguntas en Santa Fe y en Reconquista. Santa Fe, ¿hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a despedir a este panel, por favor, con un fuerte aplauso para Marcela, para Sofía y para Laura, que también estuvo acompañando. Bueno, a partir de este momento cortamos con la simultaneidad. Por lo pronto a los talleres los esperamos a las 13:30, ya que con el cronómetro y con el cronograma vamos bien, así que 13:30 inician los talleres. Los esperamos, por favor. Gracias.